Hola amigos, muy buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Radio Misterio. Quiero pues comentar con ustedes, no sé si me estén escuchando, díganme de pero si me escuchan. Yo soy de Torreón, Coahuila, tengo un canal en YouTube, así con este mismo nombre, Radio Misterio, pero quiero comentar con ustedes para aclarar y para comentarles sobre este rumor que empezó la semana pasada por medio de un youtuber llamado Masterman, que es un youtuber que él pues simplemente es súper fan de MasterChef. Es crítico, pasa lo importante de lo que sucede en MasterChef. Obviamente también llegó a entrevistar a Alan y pues él le llegó la información de unos posts que llegó a publicar la pareja de Alan el mes pasado, ya que en marzo, no sé si los que fueron fan de la primera temporada de MasterChef 2015, donde él llega a ser campeón, donde llegan a ganar, Alan cumplía años cada 28 de marzo y pues su novia hace ¿cómo se llama? Su novia sube un comentario a su perfil de Facebook, deseándole, pues felicitando a Alan por su cumpleaños, pero pues lo diferente fue que dijo felicidades, un abrazo hasta el cielo. Desde ahí pues empezó pues sí, la gente a sacarse de onda, y como les digo, le llega esta noticia a Masterman, y pues eso es donde yo me entero, ¿no? Yo le comento a Masterman que pues yo hace años, antes de que yo creara mi canal, más bien ya lo había creado, pero todavía no se había con su contenido, y eso fue antes de que empezara la pandemia, en el 2019, y ya de cuenta que pues él en su canal, él tuvo un canal, tiene un canal incluso, Alan Rangel. Hay dos Alan Rangel, hay un Alan Rangel que es cantante, ese no es el que participó en MasterChef. Pero Alan hizo su canal, así llamado igual, Alan Rangel. Llegó a 38,000 suscriptores, solo subió 55 videos, pero lo poco o mucho que llegó a subir, pues simplemente también llegó a hacer lives. Llegó a comentar muchas cosas muy, muy interesantes sobre MasterChef. Y entonces les digo, a raíz de que yo me entero, les digo, yo en ese tiempo pues llegué a conversar con él, primero en sus lives. Se portó siempre bien buena onda, y después yo pues lo busqué por Facebook, lo busqué por inbox, y sí, él bien amable pues llegó a contestarme, llegamos a platicar muchas cosas, sobre todo a raíz de lo que sucedió en MasterChef Revancha. No sé si muchos llegaron a escuchar, a verlo, el problema que tuvo con Benito, el problema que tuvo con la producción, donde prácticamente al último pues los manda a la fregada, ¿no? Porque le llegaron a humillar, lo trataron muy mal, y sobre todo no le pagaron, no le pagaron la invitación, de que lo hayan llevado a hacer el reto de prácticamente los campeones, que tenían que estar los 4 campeones de los MasterChef, entre ellos él, Berta, Honorina y el chino. Entonces lo trataron pésimo, lo humillaron, entre ellos pues obviamente también Benito. No saben, Benito dicen que pues le calentaron la cabeza, y prácticamente pues por eso lo trató así, ¿no? Lo humilló preguntándole qué había hecho en todos esos años, y él pues como que sí sintió la mala vibra, y pues prácticamente pues sí se sintió intimidado y burlado, porque prácticamente él dijo que pues no, pues él lo que hacía era que apoyaba a restaurancitos o fonditas,
A él le gustaba mucho aprender, ir a ciertos lugares y les pedía permiso. Y para ir aprendiendo pues ciertas técnicas y todo eso, ¿no? O también para él compartir de su pues lo que él llegó también a conocer. Y obviamente que Benito pues se burló de él, se portó muy mal con él también. Tanto fue su enojo que pues simplemente después en su canal hizo un video, pues sí, tirándole duro y tupido a Benito. Antes de eso, él sale de la producción de Azteca, sale súper molesto, enojado, echando chispas. Y como les digo, él llegó a comentar que, pues aparte de que lo humillaron, aparte de que pues de que no lo trataron bien, que lo hicieron sentir muy mal, pues no le pagaron la colaboración, no le pagaron pues que hubiera estado ahí. Entonces pues ya gratis. Entonces lo que les comento es que simplemente esa fue la razón por la que pues hoy que sabemos que Alan Rangel pues falleció y incluso que no fue hace poquito, sino que fue el año pasado, pues esa es la que puede haber sido la razón por la que él no quiso que se hiciera pública su muerte, que no quisieran que no quiso que molestaran a su familia y menos que fueran a lucrar con su muerte y fueran a molestar a su familia, ¿no? Y hasta dijo de gratis menos, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, creo que su familia ha respetado esa voluntad, tan herméticos son que no, de veras no permiten que nada ni nadie se entere. Yo, bueno, no sé si llegan a ver mi canal, le dediqué 3 videos a él con mucho cariño. Les digo, yo lo llegué a conocer, pero no personalmente, pero sí vía inbox, llegué a platicar con él, me platicó muchas cosas muy feas que él vivió durante su temporada, que no realmente sí fue un digno ganador de MasterChef 2015, fue muy digno ganador, le costó mucho, lágrimas, soledad, discriminación, digamos, provocaciones, muchas groserías, y de veras que su único amigo fue el señor José Luis, que también él en paz descanse falleció en el 2023. Qué curioso, fíjense, el señor José Luis fallece en septiembre del 2023, igual que mi mami. Y pues fíjense, bueno, dicen que no hay casualidad, yo no sé qué tenga que ver, pero Alan, por lo que se sabe, falleció el año pasado, el 2024, pero en septiembre también. Entonces, pues hay algo ahí, ¿no? Pues quizás don José Luis, pues simple y sencillamente, pues ahora están juntos, ¿no? Alan lo quería mucho, desde que él lo quería como un papá. Él pues solamente tuvo la ausencia de su padre, que de repente pocas veces lo visitaba de pequeñito y nomás iba a pues alinearlos en contra de su mamá, hablar mal de su mamá, que él mismo dice que llegó a ser muy rebelde con su mamá por todo lo mal que su padre hablaba de ella. Después pues él se da cuenta de pues que su mamá era una luchona que trabajaba de día hasta la noche y a veces pues él se quedaba a cargo de sus hermanos. Él tiene la verdad lo que llegó a decir, que pues él a veces pues cocinaba, pues no era un gran banquete porque a veces nomás tenían para arrocito y para frijolitos. Hubo una persona, una vecina, una señora que los quiso mucho, tanto a Alan como a sus hermanos, a la señora, a la mamá de Alan, y pues también llegó a ayudarlos, a apoyarlos con un taquito, con comida, porque les digo, se llevaron sus buenas malpasadas. Alan pues realmente pues fue un chico de barrio, en un barrio pues muy pobre, digamos que pues por eso su carácter era hacia la defensiva, siempre estaba, pues no se dejaba de nadie, no le gustaba que se aprovecharan de él, menos de su familia. Les digo, él me platicó muchas cosas, que después también hoy cuando hice los videos, encontré una persona que también fue muy amigo de él desde pequeñitos, crecieron juntos, y me llegó pues prácticamente a corroborar todo lo que me decía Alan, ¿no? También cosas que me llegó a platicar
Les digo, él sufrió mucho, muchos lo juzgan, muchos se llegaron a creer las tonterías que decían los, digamos, sus compañeros, que era arrogante, que era soberbio, que era presumido, que era mentiroso. No, señores, él realmente fue un chavo que le costó llegar hasta el casting de MasterChef. No llegó como todos en autobús, así, o que los llevaran sus papás, o pudientes, ¿no? Él prácticamente, pues como pudo, consiguió dinero, juntó dinerito. Él trabajaba en un restaurancito lavando platos, siendo ayudante de cocina. Sabía poquito de, pues, como una cocina común y corriente, ¿no? Entonces, prácticamente, como les digo, pues no aprendió mucho, o sea, aprendió lo básico, ¿no? Cómo cortar cebollas, verduras a granel, pero probablemente no tenía mucha experiencia. Como pudo él, pues consiguió dinerito, no mucho, creo que tenía cerca de menos de 1,000 pesos, menos. Entonces, prácticamente él se fue a la central de autobús. Alan Rangel fue, como les digo, no tenía dinero. Ay, se me fue el avión. Se me fue. Les agradezco que estén aquí. Ojalá, pues, si quieren, que espero que les guste este like, que se lo dedico con todo el cariño a Alan. Les digo, le costó mucho, mucho, mucho llegar hasta al casting de MasterChef. Les digo, pidió permiso prácticamente en donde trabajaba. Prácticamente se fue de ride. ¿Por qué? Porque se fue a la central de autobuses de Guadalajara. Igual él era de Guadalajara, Jalisco, y llegó a la central a investigar, a ver cómo poder llegar a Ciudad de México de una forma, pues, un poco más barata. Casi yo creo que andaba buscando el camión gallinero, ¿no? Pero de cuenta que, pues, se fue viendo a ver cuál línea era más barata, hasta que una persona, yo creo que probablemente su destino estaba marcado, y que obviamente, pues, hubo muchas personas que sin querer queriendo lo ayudaron, ¿no? Apoyaron sin saber que, pues, él era el futuro campeón de MasterChef. Entonces, él dice que una persona donde fue esa línea, que era supuestamente más barata, porque dice que cobraban cerca de 700 y feria el pasaje para México. Y él dijo, no, pues no me voy a quedar sin nada, o sea, no voy a, si lo pago así, me quedo sin nada. Entonces, esta persona le dijo, mira, pues ve con el chofer. Esto no se hace, dice, esto no se hace, pero pues de plano, si te urge, ve, busca al chofer. Ahorita ya está por salir, habla con él y a ver si, pues, te hace más una rebaja de lo que traes y pues te lleve, ¿no? Entonces sí, dice que sí fue a buscar al chofer, que sí lo encontró donde estaba ya despidiéndose de su familia, fíjense. Entonces se da cuenta que llegó y dice que hasta lo trató así como mal encarado el chofer, que dijo, ¿qué quieres? Saber qué buscas, ¿no? Entonces ya él le comentó que, pues, que iba para la Ciudad de México y todo, le comenta, pero pues que no traía dinero, no traía mucho dinero, pero sí le urgía llegar a Estados Unidos. Entonces, haz de cuenta que, pues, el chofer acepta, ¿no? Dice, bueno, pues, ¿cuánto traes? Que le dijo. Y Alan, pues, preocupa no quedarse muy apenas, nomás le dijo, no, pues traigo como 400 pesos, ¿verdad? Y ya le dijo él, no, pues órale, súbete. Y sí, esa manera fue como llegó a la Ciudad de México. De ahí dice que se pasó a la a la central de abastos, como pudo, pues llegó, pero dice que, pues, él ya traía en mente lo que iba a preparar para el casting, pero pues dice que nadie, pues, le quería vender por una unidad, o sea, él creo que quería hacer un tamalito, no sé qué fue, no me acuerdo qué fue lo que presentó, pero él quería que le vendieran por unidad, porque, pues, para qué tanta cosa, que todo el mundo le quería vender por kilos. Entonces, pues no, batalló hasta que encontró un señor que le dijo, a ver, pues, ¿qué quieres? A ver, dime, ¿qué necesitas? Y ya le platicó por qué. Y ya dice que le dijo, a ver, ven, yo te ayudo. Y que se fue
con cada negocio de la central de abastos a conseguirle los ingredientes. A ver, ¿qué necesitas? No, pues que una hoja de plátano. Pues órale, ahí está la hoja de plátano. No, pues que poquita masa o no sé, ¿verdad? Pero, o sea, le fue consiguiendo los ingredientes. Y así fue como él llegó al casting de MasterChef, donde pues, digo, primero pasó el primer casting que fue en Guadalajara, después de ahí pues se fue para Ciudad de México, donde pues afortunadamente pues logra quedar entre los primeros, como se llega a entrar al casting, como que dice, para ser ahora sí elegido por los jueces, ¿no? Ese casting donde pues tenían que presentar su otro platillo, creado por ellos y que aparte tenía que ser costeado por ellos. Él comenta que de ahí lo llevaron al mercado de San Juan, pero él ya no traía dinero. De todo lo que ha gastado, dice que le habían quedado 50 pesos. Y que pues ya iban en camionetitas, ya lo llevaban pues al mercado de San Juan. Entre ese transporte, dice que a un lado de él iba el señor José Luis. Yo creo que por eso Alan pues lo quiso tanto, porque pues fue su angelote, ¿no? Y dicen que pues él, yo creo que lo venía observando, que venía preocupado, y aparte dice que él venía estar hablando así en voz alta, diciendo pues ¿qué voy a hacer? O sea, con 50 pesos, ¿qué puedo preparar? Y aparte lo llevaban al mercado de San Juan, o sea, los que son de Ciudad de México, si saben, pues, y los que no, pues el mercado de San Juan es un mercado exótico, que venden carnes exóticas y todo ese tipo de alimentos extraños, ¿no? Entonces, y que aparte son algo, pues sí, algo cariñosos, algo caros. Entonces, pues ya el señor José Luis, que en paz descanse, le comenta a Alan y le dice, no, pues, ¿qué tienes, verdad? Y ya que le dijo, no, pues es que nomás traigo 50 pesos y no sé qué voy a hacer. Entonces, no, el señor luego se levantó y dijo, a ver, chavos, a los que venían ahí con ellos, y que a ver, Alan viene con poco dinero y pues hay que apoyarlo, ¿no? Porque pues si no, ¿qué va a preparar? Dicen que entre ellos pues estuvo ahí Gonzalo, recuerden este señor tan soberbio, que después se volvió bien, básicamente enemigo de Alan. Pero bueno, en ese momento pues aún no se conocían. Y sí, varias personas llegaron a apoyarlo. El chiste es que empezó a juntar ese dinerito. Llegando a juntar, él comenta que cerca de casi un poquito más de 1,000 pesos. Pues ya al menos pues ya con eso él ya se defendía. Dice que llegando al mercado, primero él se le ocurrió pues preparar venado, que también lo apoyaron la gente de San Juan, de ahí del mercado, porque él nomás llevaba el pedacito así, digamos, pues no trabajado, ¿no? Porque él no sabía que también se podía trabajar la carne o comprar ya tratada, me imagino ahumada o algo así. Entonces, porque le preguntaron que para qué lo quería, él ya comenta el reto que iba a hacer. Dijo, no, es la carne de venado es muy dura, necesitarías mucho tiempo para que se cocine, te va a quedar durísima. Entonces que una persona dijo, mira, y le enseñó otro pedazo de otra carne de venado, pero como les digo, ya estaba tratada. Y digo, me imagino, por lo que comentó Alan, ha estado ahumada o algo así, o sea, digo que precocida, algo así. El chiste es que le vendieron ese pedacito, y con ese pedacito él pudo preparar ese platillo, que incluso se quedaron maravillados. Tanto, acuérdense que los primeros jueces de MasterChef pues fue Benito, fue Herrera, fue Betty, y pues se quedaron asombrados viendo que pues hoy no podían creer que esa carne le hubiera quedado realmente cocida, fíjense. Entonces él pues queda en el casting, ¿no? Y pues bueno, ahí empezó su aventura en MasterChef 2015. Les digo, mucha gente llegó a juzgarlo por lo que comentaban, sobre todo una de las chavas, una que se llama Marlene, Gonzalo, la monjita, fíjense, o sea, esa monjita, Gina, todo ese tipo de esos personajes que estuvieron en esa temporada, hablaban muy mal de él a veces, y decían eso. Una tal, creo que Nayeli también llegó a decir que no, que él era muy presumido, que siempre trataba de dar lástima, pero pues él nunca andaba, o sea, diciendo, ay, yo soy pobre, yo soy esto. Pues no, o sea, yo nunca llegué a ver eso.
pero sí que era un chavo que eso sí, todo observaba, como le dijo una vez a Betty, pero es que él se iba a eso, o sea, oigan, no iba con una mano adelante y una mano atrás, o sea, él sabía que si se distraía, si perdía, pues iba a perder todo, porque prácticamente se iba a quedar en la calle. Yo creo que a lo mejor si lo hubieran sacado mejor, Azteca a lo mejor hubiera, pues a lo mejor haberle conseguido el pasaje, ¿no? Pero pues yo creo que él en su mentalidad, él pensaba que a lo mejor pues iba a batallar para regresar a Guadalajara. Entonces siempre su preocupación fue de, híjole, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si me quedo, si me sacan? ¿A dónde me voy a ir? ¿Dónde voy a dormir? O no sé, siempre esa era su preocupación, ¿no? Entonces por eso él pues se concentró a estudiar, a prepararse, para poder enfrentar los retos, ¿no? Que hubo uno que otro que pues sí falló, pero después se volvía a reivindicar. Pero todo ese tipo de cosas llegó a darles mucho coraje a los participantes, que fueron sus compañeros. Pensaron que iba a ser un rival muy débil, que lo iban a poder tumbar fácilmente, y pues no, empezaron a ver que era un rival muy fuerte y que pues no iban a poder. Entonces, ¿qué pasó? Haz de cuenta que esto se lo voy a comentar porque él mismo me lo platicó. Quiero que sepan y que también sepan, porque digo, creo que por eso muchas cosas él no permitió ya, pues simplemente no querer saber nada. Él vivió prácticamente mucha discriminación, vivió bullying, vivió provocaciones, groserías, ahora, y también siempre le echaban en cara, sobre todo Gonzalo y Marlene, que si hubieran sabido que, pues sí, hombre, que iba, simplemente le echaban en cara que le hubieran dado dinero, que le hubieran cooperado para que él estuviera en el casting, siempre se lo echaban en cara. Lo trataron muy mal. Tan así que también la monjita, no se acuerdan de la Madre Flor. También ella a pesar de que la vean así, la vieron como con una carita de buena gente, ella nunca hizo nada por detener por las agresiones hacia Alan. El único que lo defendía era el señor José Luis. Por eso cuando el señor José Luis sale, Alan pues lloró mucho, porque sabía que se iba a quedar ahora así totalmente solo. Él comía solo, cenaba solo, almorzaba solo, porque no lo juntaban. Él llegaba y a veces estaban sentados en la mesa, llegaba pues con su plato a comer o cenar o almorzar, y automáticamente ellos se levantaban y lo dejaban solo. Estaban en grupitos, escuchaba que hablaban muy mal de él, y él como se iban a ver, pues fue una persona sin filtros, que los enfrentaba y se hacían tontos, lo hacían sentir como loco. Le decían, tú estás loco, ni quien hable de ti, ni que fueras tan importante, ¿no? Pero incluso nos llegaron a saber que hubo una temporada, un episodio donde se supo que él se había peleado a golpes con Gonzalo. Y sí fue real. Se peleó porque ya no aguantó más tanta provocación, tanta discriminación. Dice que siempre lo veía de arriba hacia abajo, siempre, y le decía que era un muerto de hambre, que simplemente no valía nada, ¿no? Que era un hipócrita, que escondía, que era mentiroso, que quería dar lástima, muchas cosas muy feas. Algo que le hicieron, que creo que no sé si, no me acuerdo si lo había comentado él públicamente, a mí me lo dijo, que hubo un momento en que una de la monja, entre la monja y Gina, empezaron a decir que se les había perdido algo. Y Gonzalo, Marlene, no me acuerdo, otra chava, no me acuerdo, para qué les miento. Empezaron a echarle la culpa a él. No lo bajaban de una persona que consumía sustancias, yo para no decir la palabra, porque ya ven que TikTok es muy delicado. Entonces le decían eso, pues ha de haber sido Alan. Ya ven que él
posiblemente quiere juntar para su vicio. Y así lo atacaban muy feo y total que le echaron la culpa de no sé qué murero se le perdió a la monja, que al último sí lo encontraron. Pero entre todo eso, obviamente él se enojó mucho. O sea, obviamente imagínense qué terrible que te acusen de robar o algo así. Es que querían lograr que lo sacaran, que lo corrieran supuestamente por agresivo, que obviamente nunca, la producción al menos pues no se la creyeron, pero nunca detuvieron esas agresiones. Y ya de cuenta que, o sea, pienso porque me da mucho coraje, me hace acordarme todo lo que me iba a platicar. Me llegó a decir eso, ¿no? Que cuando pasa eso de que lo acusan de robo es cuando, y más por las tonterías, las groserías que le iba a decir Gonzalo, él ya no aguantó y se le fue a los golpes. Se pelearon, obviamente lo separaron, y el que también pues lo separó y lo tranquilizó fue el señor José Luis, que le dijo: quieren desconcentrarte, quieren que pues caigas y que te corran. No, dice, te está costando estar aquí, cállale la boca con tu trabajo, prepárate, con eso los vas a callar la boca. O sea, él siempre le aconsejaba eso del señor José Luis, y que siempre mantuviera la cabeza fría. Por eso les digo, él no era un mal ser humano, tampoco no era un santo, era un chavo con muchos errores, que de veras, de barrio, como dicen, humilde, pero no por ello era mala persona. Era muy noble y la mera verdad, les digo, pasó muchas cosas. Incluso llegó a comentarme que sí llegó, porque yo le dije que por qué nunca se quejó con la producción o Azteca, pues sobre lo que estaba viviendo, ¿no? Entonces me dijo que sí llegó a comentarles, que le dijeron que pues que iban a hablar con ellos, pero dice que después se arrepintió porque fue peor la situación, se volvió más tensa, y que aparte pues ya no tenía al señor José Luis para que pues estuviera con él. Aumentaron más pues a cuenta que vivió mucha soledad, estuvo solo con una enorme casa, todos hechos bolita, allá platicando, chismeando, tirando veneno, y él solo. No les podía decir nada, él a veces quería hacer alguna broma y se lo tomaban en serio y uy no, se la hacían de pedo, ¿no? O sea, bien feo. Vean, no pasó nada fácil. Yo cuando me platicó, pues yo sí, pues será porque yo de chavita llegué a vivir algo así parecido, y se siente muy feo, ¿no? Sentirte excluido nomás porque no les caes bien, ¿no? O por envidia, porque creo que era envidia lo que le tenía, ¿no? Y como les digo, pues lo veían fuerte, que sabían que no podían con él. También me platicaba que a veces cuando los regañaban a ellos, ya que hubo varias veces que llegaron a regañarlos por eso, por la forma como se portaban con Alan. Entonces, a mí me platicó que pues le fue peor, porque dicen que ya después fuera de cámaras, pues no, le reclamaban y le decían que por qué se hacía la víctima, que nomás quería dar lástima, que nomás andaba de lambiscón con los jueces. O sea, lo atacaban mucho, de veras, él aguantó muchas cosas. Y no miento, si llegan a ver la temporada, vean cuando él gana, cómo nadie se le acercó a felicitarlo. Solamente fue su familia, su amigo José Luis y los jueces, y dos chavos que se acercaron a cargarlo para felicitarlo para cuando recibe el trofeo, ¿no? Pero realmente pues no, o sea, no hubo realmente perdido, pues siendo corteses, pues felicitando por su triunfo, ¿no? Les caló a tanto a Marlene como a la monjita, pues que un chavito humilde, sin estudios culinarios, sin palancas, sin favoritismos, pues les ganó limpiamente. Entonces, y sí ganó, y su paso por haber sido el campeón de MasterChef 2015, pues fue justo, porque aparte no solo superó los retos, sino también aguantó, toleró todo la soledad, desprecio
y discriminación que vivió, muchas cosas. Después de ahí dice que él se va, le ofrecen pues ir a estudiar, tener una beca para ir a estudiar en una escuela de gastronomía. Anduvo en Perú, también fue a España, pero fue con visa de turista. O sea, nunca, o sea, pues realmente como que Alan, pues, como que su inseguridad de no querer aventarse a la aventura totalmente, de emprender, de prepararse, pues realmente pues eso fue lo que quizás no lo ayudó a que pudiera pues crear su sueño de tener su restaurante. Algo que también, por ejemplo, él decía que, por ejemplo, el chino, ¿no se acuerdan del chino de la temporada 2000? Ay, creo que fue la temporada 18, creo. Que el propio chino llegó a tener su restaurante porque hubo un chef que lo patrocinó. Entonces creo que también eso le faltó a Alan, que alguien pues se interesara en apoyarlo, en impulsarlo para que tuviera su negocio. Porque recuérdense que un negocio así grande de un restaurante no es enchilame una y ya lo pongo y se acabó, ¿no? Él mejor prefirió pues irse preparando, regresó de Europa, llegando a Cancún, que por poco lo asaltaban. Duró más o menos entre 6-8 meses allí en Cancún, trabajando en restaurantes, pues fue aprendiendo hasta que ya regresa a Guadalajara, a su ciudad, y ahí es cuando empieza con su fondita, que fue muy famoso, de veras. Si llegaran a investigar en Guadalajara, se van a saber que pues mucha gente llegó a disfrutar del sazón de Alan Rangel. Muy buenos comentarios, vendía tacos al pastor y fue muy famoso, normalmente en esa parte. Y quizá no tuvo un gran restaurante así como el del Chef Benito o cosas así, pero sí tuvo su negocito, y entre ello pues, y aparte le gustaba andar en restaurantes pidiendo pues que lo dejaran apoyarlos o dando consejos o igual aprendiendo técnicas, y él era feliz así. Llega MasterChef La Revancha y a él le hablan para que fuera a colaborar en un reto donde se iban a enfrentar los 4 campeones, tanto desde la primera hasta la 4ª generación o temporada más bien. Y él aceptó. Obviamente me imagino que han de haber pensado que le iban a pagar o simplemente que se emocionó mucho. Obviamente pierden los 4-2, el chino y Berta, y tuvo que competir con Honorina, donde Honorina pues sale ganadora con una gordita, fíjense. Y él, al presentar su plato, que mucha gente llegó a criticar, a juzgar lo que hicieron los jueces, de que le hicieron el fuchi, de que vean que tenía mejor técnica, tenía mejor preparación. Sin embargo, los jueces, pues, sobre todo Benito, lo destruyó totalmente, lo aplastó, se burló al preguntarle qué había hecho, y él dijo, pues no, pues me dedico a ayudar a restaurancitos, a fonditas, y se burló mucho de él, así como que no le creyó lo que le estaba diciendo. Sí se sintió intimidado Alan. Después, cuando termina ese episodio, sale de ahí bien molesto, se peleó con el productor, aparte pues le reclamó que pues órale, pues le dé su pago, ¿no? Pues por haber estado ahí, no le pagaron. Entonces salió más molesto por esa situación, y me acuerdo que hasta dijo, no vuelvo, no voy a volver nunca más aquí, no vuelvo a Azteca, no vuelvo a aceptar ninguna invitación de MasterChef para nada, no quiero saber nada. Entonces de ahí él se deprimió mucho, se agüitó mucho, se decepcionó mucho del Chef Benito, porque Alan lo apreciaba, lo admiraba, tanto a los 3 jueces, pero más a Benito, y jamás imaginó que él pues lo hubiera tratado de esa manera. Le dolió mucho que hubiera sido tan, pues él decía que muy cobarde, de que lo hubiera humillado pues a nivel televisivo, ¿no? Públicamente.
Por eso cuando él hace un live en su canal de YouTube, Alan, pues se le va con todo y saca muchas verdades. No, y se quedó cortito, nomás fue poquito lo que llegó a hablar de él. Si supieran todas las cosas que él me llegó a decir. Nomás les digo que el señor Che Benito era bien, según aparentaba que quería mucho a su esposa Solange, pero era bien, ¿cómo le llaman? Don Juan. Era bien, le gustaba andar acosando a las jovencitas. Llegaron a ver a varias que andaba ahí, incluso les hacía favorcitos, ¿no? Así como que, ay, yo te ayudo, o sea, y sí, llegó hacia varios a apoyar, o varias. Me contó varias cositas que les digo, sí son algo fuertes, que probablemente los audios los perdí, pero creo que no tiene caso, porque a lo mejor sí podría meter en problemas a Alan, y pues no tiene caso, la mera verdad, pero él supo muchas cosas, muchísimas cosas. Entonces él me dijo, pude haberlos, los puedo destruir, y a cada uno, y hasta el productor. En aquel tiempo era uno que se apellidaba Barenque, algo así, el productor, no me acuerdo. Pero prácticamente fue el que echó a perder Masterchef, prácticamente, cuando cambian de productor. Aparte que ese productor no les hablaba por su nombre, les decía apodos, les decía muy feo. Muchos también salieron molestos con ese productor por la forma como les hablaba. Y les digo, Alan se peleó con él. Alan se la hizo de pedo. Y con Aztecas, obviamente. Entonces les digo, pasa el tiempo, les digo, yo perdí contacto con él porque llega la pandemia y yo ya no supe nada de él. Nomás me enteré que pues había cerrado su fondita, que estuvo batallando, que se tuvo que poner a trabajar, pues qué más que hacía, no se puede. Él era un hombre muy luchón, no se quedaba con los brazos cruzados, y él decía que pues ahí no le daba vergüenza salir adelante de cualquier manera, pero honradamente. Y pues obviamente creo que sí me enteré que anduvo en esas aplicaciones de repartidor de comida. No sé si fue en Uber, la verdad, o Uber o las otras aplicaciones, pero anduvo de este tipo de servicios, ¿no? Después, les digo, yo perdí, ya no supe nada de él, sobre todo ya no vi que subiera nada. Yo, aparte, yo por donde me comunicaba con él era por mi Facebook, pero en aquel tiempo también me hackearon mi Facebook, perdí el contacto. Tuve que volver a hacer otro, lo busqué, le escribí, pero ya no me contestó. Incluso yo tenía su Facebook personal, o sea, de su nombre completo, que él se llamaba Alan Fernando Rangel Hernández. Hoy si lo buscan ya no está. Ahí tenía todos sus bueno, digamos entre comillas, compañeros de la franquicia. Pero dijo que también por eso los quitó a todos, prácticamente quitó la página. No, la verdad no sé si fueron la familia, no sé. Y como les digo, en la semana pasada es cuando me entero de esta situación, de que él pues había fallecido. Empecé a investigar, gracias a los videos que subí, incluso quiero agradecerles a la gente que pues estuvo apoyando ¿cómo les digo? Estuvo apoyando mis videos, y entre ellos pues se cuenta que estuvieron dos personas, un pariente muy cercano a él, pariente realmente por parte de su papá, y otra persona que fue muy 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 su amiguito desde la infancia, casi como él dice su carnal, y prácticamente pues fueron quienes me confirmaron que pues sí, es real que sí él falleció, que no, obviamente iba a ser muy difícil que sobre todo Azteca fuera a mencionarlo o a decir algo, y quién sabe si lo fueran a hacer, si lo llegaran a hacer. Ojalá, han sido muy cobardes, Azteca, ha sido muy, porque nomás sacó una nota, supuestamente, ¿cómo les digo? Hablando pestes de Alan. Sacaron una nota diciendo, ¿cómo? Las polémicas de Alan Rangel. O sea, a estarlo, pues simplemente, ahora a querer aprovecharse de la muerte de Alan.
Pero yo me imagino que ya no le siguieron, porque también me enteré que la familia está observando todo, y yo creo que está preparada esperando a ver que en cualquier momento que empiezan a querer aprovecharse de él, pues no se van a quedar callados, simplemente van ¿cómo le llaman? A reaccionar, a responderles de una forma legal, ¿sí? Entonces, no sé, le digo, no sé si con este MasterChef que está ahorita, que es de Celebrity, vayan, en alguna de las grabaciones, vayan a mencionarlo. Deberían de, pero nomás mencionarlo, nomás, pues aplaudirle o guardar un minuto de silencio, no sé. Al menos creo que sí, eso sí sería muy bonito, y sobre todo poder cerrar ese círculo recordándolo, ¿no? Pero les digo, realmente no van a salir a decir nada más que ni su familia, no creo. Y entonces este live lo hago pues para comentarles, ¿no? Que sí es verdad, sí es real, que Alan pues ya no está con nosotros desde el año pasado, desde septiembre del 2024. Él fallece de cáncer, de leucemia. Le dio no me acuerdo cómo se llama esta enfermedad, que se llama linfoma, no me acuerdo el nombre, pero que es el más agresivo que se les da hasta ese tipo de cánceres a las personas, que prácticamente en poco tiempo pues se van. Algo muy bonito que le pasó, que Dios le dio la oportunidad a Alan, porque él estuvo en Estados Unidos, lo entubaron, y prácticamente él estaba con su pareja, con su novia, su última pareja pues fue, y ella le comenta a los doctores que él quería irse, quería ver a su mamá. Entonces le dicen los doctores que pues ya no hay nada que hacer, que lo van a desentubar,